doña Maureen Clark. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Perdón, les rogaría a todos, por favor, hacer silencio, por lo menos bajar un poco el volumen para poder escuchar adecuadamente a la compañera diputada. Muchas gracias, continúe. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas, diputados, señores de la radio, de la televisión, señores de la prensa. Comillas, vamos a cambiar la forma de hacer política en este país. Para ello, tenemos el mejor programa y el mejor equipo. Esa fue la consigna al iniciar el gobierno del señor Luis Guillermo Solís. Hace un año inició un gobierno de tinte socialista con principios supuestamente profundos para el cumplimiento de la normativa, encaminado a la transparencia, en una casa de cristal en donde supuestamente todos los costarricenses podríamos ver lo que ocurría dentro y pedir los cambios que se hicieran. Poco a poco, esa casa se fue tiñendo de gris, al grado que hoy es más bien una especie de castillo medieval de un gobernante que solo se asesora de un triunvirato, que se complace en el juego del poder y de la ejecución de sus estrategias e intereses, a veces no tan claros. ¿Dónde quedaron las promesas de su toma de posesión hace un año? Por supuesto, solo eran palabras. Esas palabras se las llevó el vendaval de hierros que este país ha tenido que enfrentar con crudeza. Vendaval que ha provocado una caída estrepitosa de su imagen y credibilidad. Hasta sus fanáticos hoy solamente abrigan desilusión y reclamos, que sin duda aumentará el abstencionismo. Apenas han pasado 11 meses y 28 días de ejercicio del supuesto cambio y en vez de avanzar, retrocedemos. Sinceramente, después de escuchar su discurso, señor presidente, quedé convencida de que vivo en un país distinto al que usted describió. En el real, en el que yo vivo, nos enrumbamos sin un norte. En la Costa Rica suya, presidente, la situación del país es estable y prácticamente todo está bien. Señor presidente, Costa Rica nunca ha estado detenida. Por eso no es procedente que ahora diga que gracias a su gobierno, ahora sí nos movemos. Lo invito a que se ponga los lentes y vea que usted recibió un país que estaba avanzando y su gobierno lo tiene hoy detenido. Me atengo a las cifras. Al inicio de su gestión, el desempleo era de un 8.3%, hoy es cercano al 10%. La pobreza se mantenía desde hacía varios años en el 20%, a pesar de ingentes esfuerzos por bajarla. Hoy está avanzando hacia arriba del 22.4%. Los intereses de la tasa básica pasiva aumentaron de 6.8 a 7.10. No hubo crecimiento económico, sino que más bien se redujo. Y pese a estos indicadores, usted se atreve a afirmar que durante el primer año, además de estabilidad macroeconómica, Costa Rica recuperó niveles de estabilidad social que hacía tiempo no disfrutaba. Según usted, gracias a los resultados exitosos de contención del gasto, la economía se ha recuperado y ha frenado el deterioro de las finanzas públicas. Señor presidente, le pregunto, ¿a cuál de los países que visitó en este año con sus más de 15 salidas oficiales se refiere con estos números? Porque su Ministerio de Hacienda, con el mismo ministro y primer vicepresidente del inicio de su gestión, envió a esta asamblea un presupuesto con casi un 20% de crecimiento, que incorporaba una transferencia inconcebible a las universidades públicas que superó en un 14% a la que se hizo en el 2014. Creo que usted está confundido respecto al país del que estamos hablando. Por la falta de visión política internacional, nos rebajaron las calificadoras internacionales los estándares de riesgo país, dadas las señales mostradas. Tengo claridad sobre una cosa: su gobierno quiso borrar y diluir los avances y aciertos de gobiernos anteriores, los cuales fueron envueltos en el sospechómetro de corrupción. Y usted
lo magnificó en su mal logrado informe de los 100 días, con múltiples acusaciones que no se presentaron. Algunas no han prosperado y otras apenas están en investigación. Nuestro país y nuestros posibles socios internacionales experimentaron un desasosiego y pesimismo innecesarios que congelaron inversiones y ahuyentaron nuevas posibilidades de inversión extranjera. Se alentó el traslado de industrias nacionales e internacionales a terceros países, minimizándose el problema en su momento y arguyendo erróneamente que vendrían muchos. Hoy el desempleo, como dije, es casi de un 10% y en las zonas rurales ronda el 15%. ¿Y qué pasó con el mejor equipo de gobierno, el más capacitado? Estos son los resultados: 21 bajas de ministros, ministras, viceministros, viceministras, presidentes ejecutivos, embajadores, embajadoras, representantes ante organismos internacionales, gerentes de banco y hasta asesores de casa presidencial, vendedores de gaseosas. El señor presidente nos dijo que presentaría un informe sobre el estado político del país. ¿Qué será eso? Porque la Constitución política lo que ordena es un informe de labores, esto es, de todos los ámbitos de su trabajo como presidente. Más claro, un informe de cosas hechas y de las no hechas también. Sin embargo, su discurso fue más bien el propio de una de campaña. Seguro a eso era lo que le llamaba informe político. Señor presidente, tenemos un año de pedirle diálogo, de pedirle que define el norte de su gestión. Seguimos esperando la respuesta. Hemos vivido solo imposiciones e incoherencias y una manifiesta impericia de su equipo de gobierno. Basta recordar las constantes imprecisiones del señor Melvin Jiménez, que con un desgaste superlativo de su imagen debió ser destituido. Ni qué decir del desempeño en las áreas de salud, turismo, telecomunicaciones y la reciente debacle con cultura, que dilapidando recursos públicos se dio el lujo de privarnos de la actividad cultural más importante para el país, el Festival Internacional de las Artes, en el que no solo veíamos muestras del arte internacional, sino que había sido vitrina para artistas y artesanos nacionales desde hace 25 años. En su discurso indicó que sus principales esfuerzos en este ámbito están dirigidos a recuperar la eficiencia en la insuficiente capacidad de gestión y ejecución de las instituciones de gobierno. He dicho muchísimas veces en este plenario que nuestras instituciones tienen enormes problemas de gestión, pero no encontré en su discurso cómo es que su gobierno está atacando este gran problema. Además, me queda una duda. Sin experiencia y con una curva de aprendizaje cada vez más extensa en su equipo de trabajo, ¿cómo sabrán reconocer entre un problema de gestión o lo que usted llama tramitomanía, de la falta de pericia, el desconocimiento y la poca idoneidad de sus colaboradores para entender la administración pública? Y de las incoherencias podríamos discutir un rato, pero me basta con indicar que aunque en campaña anunció que no se requerirían impuestos hasta dentro de 2 años, ahora afirma que es vital y necesaria una reforma tributaria que implica más cargos tributarios. Señor presidente, es hora de que se concentre en lo suyo. De nuestra parte hemos tenido que asumir tareas de las que usted rehuyó, tales como contener el gasto público en el presupuesto nacional, o ahondar en incómodos temas como investigar el ofrecimiento de embajadas a la señora procuradora y esos logros que califica como suyos, tales como Banca para el Desarrollo, los gestamos aquí responsablemente. Es necesario que se abandone la estrategia de tratar de minimizar lo que hemos logrado en años anteriores. Por el contrario, requerimos continuidad en los aciertos. Por ejemplo, su informe dice que se le ha dado seguimiento a la red de cuidado en procura de la sostenibilidad del modelo. Pero, pregunto, ¿se continúa respetando sus objetivos y especificidades que lo distinguían de otros programas? No lo veo claro y lo seguiré investigando. Además, estaré presentando un proyecto de ley que revitalice tan importante logro de la administración Chinchilla.
¿Qué ha pasado con el Fondo Productivo para las Mujeres, que representaba una poderosa herramienta para el beneficio de la autonomía económica de las mujeres? Se mencionan algunas acciones futuras para la población femenina como meras promesas, pero ¿qué se ha hecho con la plataforma que quedó lista para operar y beneficiar de forma directa a las mujeres bajo la figura de ese fondo? Y finalmente, señor presidente, habla usted de la construcción de consensos a partir de la pluralidad de ideas y la diversidad de intereses. Le conmino llevar a la práctica ese enunciado cuando de derechos fundamentales se trate, porque también los colectivos minoritarios, incluidos los étnicos, son parte de este pueblo al que usted representa por mandato del artículo 130 constitucional. Respecto a la polémica de Cocorí, en entrevista a Andrés Oppenheimer en CNN, usted invisibiliza el problema. Sobre el debate en torno del libro para niños Cocorí, el presidente Solís me dijo, dice Andrés Oppenheimer, que se trata de un texto muy popular en Costa Rica, publicado en 1947, que debe leerse teniendo en cuenta el tiempo en que fue escrito. Aunque todavía hay racismo en Costa Rica, como en muchos otros países, el debate sobre este libro viene desde hace 15 años y no refleja un aumento en el racismo. Señor presidente, no escuchar a quienes formando parte de estos colectivos nos sentimos afectados y discriminados por determinados actos hace que sus palabras sean otra vez contradictorias. El respeto a los derechos humanos de los colectivos minoritarios no están siendo ni respetados ni defendidos por usted, señor presidente. No obstante, su ministra de Educación, la licenciada Sonia Marta Mora, lo tiene muy claro cuando en un artículo que publica hoy un medio de comunicación escrita, ella en forma objetiva y seria analiza lo medular del problema y cuestiona: ¿qué calidad de lectura estamos propiciando realmente en las aulas? En otras palabras, ¿estamos haciendo bien la tarea? ¿Cómo estamos enfrentando en el sistema escolar el racismo, la discriminación y la xenofobia? Ella acepta la existencia del racismo, indica que falta mucho camino por recorrer en Costa Rica. Más aún, indica que un paso decisivo es que empecemos a hablar directamente de ello, quitándonos las máscaras, sin convertir en víctimas al mensajero que se atreve a señalarlo. Por último, reconoce la necesidad urgente de formular políticas públicas que permiten que este país asuma su verdadera identidad multiétnica y pluricultural. Gracias, señor presidente.